Esto tiene básicamente que ver con el correlato en esta situación. Vamos a contarte ahora lo que ocurre en Perú, el análisis a partir de las situaciones que se van dando y lo que se va sumando a esta hora en la vida institucional. Así es, bueno, vamos a hacerlo de la mano de un especialista. Presentamos a Juan Emilio Giussiani, quien es analista internacional. Giussiano, perdón. Muy buenas noches, Juan Emilio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches a la audiencia. Bueno, un gusto saludarte, Juan. Hablábamos ahora temprana de la tarde hoy para analizar lo que ocurría en Perú y estoy pensando cuánto cambió de primera hora de la tarde hasta ahora, ¿no? Parecía que había un camino ya marcado en esta situación de cambio institucional. Sí, lo que vimos hoy, digamos, fue a tiempo real, minuto a minuto, ¿no? Lo que venía pasando. Comenzamos con el cierre del Congreso por parte del presidente. Casi 15 minutos después tenemos el propio Congreso que lo destituye y que nombra nueva presidenta, y ahora, bueno, a esta hora estamos con ya el expresidente detenido, entre comillas, en la alcaldía, y la nueva presidenta asumida, jurada hace minutos nomás. Llama la atención, Juan Emilio, la agilidad con la que se resolvió esta crisis institucional, o están las instituciones de Perú aceitadas para darle este tipo de salida a estas situaciones. Mira, en realidad creo que hay que plantearlo que en función de la gran crisis que tiene el sistema político peruano es que suceden estas cosas de manera tan rápida, ¿no? Digamos, hay que tener en cuenta que en los últimos 6 años se han destituido 4 presidentes por parte del Congreso. Es más, Castillo era el presidente que más había durado en este último tiempo, que apenas llegó a cumplir casi 1 año y medio de gestión, ¿no? Si bien el sistema constitucional de Perú permite esta cuestión, podríamos decir, bastante rápida de destitución del presidente, bueno, terminan siendo las internas políticas las que precipitan estos desenlaces, y en el medio está el pueblo del Perú, ¿no? Que no encuentra salida a esta crisis política que, como te digo, ya desde hace 6 años aqueja al país. Bueno, y en ese marco institucional, digo, Latinoamérica metida ahí, ¿no? ¿Será por cierta juventud? ¿Qué hay de la democracia? ¿Cómo se explica todo esto, Juan? Mira, lo primero que podemos ver en esto es que realmente en América Latina las instituciones están bastante débiles, por un lado, pero también creo que los partidos no se están adaptando al juego democrático, ¿no? El juego democrático de saber que se llega a una elección, se disputan proyectos, ideas, candidatos, pero una vez que el pueblo elige, digamos, sostenerlo, que no quiere decir, digamos, darle un cheque en blanco al presidente, pero sí sostenerlo en la gobernabilidad. Digamos, lo hemos visto hace casi un mes atrás con las elecciones en Brasil, en donde terminaban las elecciones, el propio presidente saliente no terminaba de reconocer el resultado de las elecciones, gente en las calles, partidarios de Bolsonaro, desconociendo las elecciones. Bueno, lo que vemos hoy en Perú, en Ecuador, también tenemos una crisis bastante parecida a la de Perú, y estamos viendo de que las instituciones en América Latina, sobre todo en el sur del continente, están viviendo estos procesos, ¿no? Pero también creo que es parte del juego político de los partidos, en donde ya no hay un respeto por las instituciones y la sociedad ha comenzado a descreer de las instituciones, que eso es lo más preocupante. ¿Cuál es el futuro de Perú? Digo, la asunción de la vicepresidenta es una cuestión provisoria, se llamará nuevamente a elecciones, y también consultarte por Pedro Castillo, porque tenemos entendido que esta destitución lo encuentra en soledad, sin el apoyo de sus ministros, sin el apoyo de las Fuerzas Armadas. ¿Qué se avisora para el futuro próximo? Bueno, lo que estamos viendo me parece que va a continuar en el tiempo esta inestabilidad política, porque la recién presidente jurada también está siendo investigada por casos de corrupción por el Congreso, y lo más probable es que en el corto plazo empecemos a ver de nuevo estos movimientos del propio Congreso para destituir a la presidenta recientemente jurada, que en realidad debemos tener en cuenta que, como bien vos mencionás, el partido, que era un partido minoritario en realidad que sostenía Castillo, lo dejó solo,
y el fujimorismo ha conseguido la mayoría dentro del Congreso, y creo que hacia lo que van es a poner una figura del fujimorismo como presidente para después llamar a elecciones y tratar de alcanzar el poder de nuevo. Así que me parece que lo que se avisora, por lo menos desde lo institucional en Perú, no es una estabilidad en el mediano plazo. Juan, vamos a sumar a esta mesa de diálogo respecto de Perú y lo que ocurre por estos momentos allí a Yair Villacruz, que es periodista, que nos acompaña justamente en este momento. ¿Cómo estás, Yair? Un gusto saludarte. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos desde Lima. Bueno, un placer saludarte. A más de lo que venimos contando, todo lo que ocurrió, lo rápido que ocurrió, hay que decir que ya la nueva presidenta, la primera mujer presidenta del Perú, ha dado su primer discurso repudiando la corrupción, hablando de los nadies, un concepto de Galeano que refiere a los más desprotegidos. ¿Qué expectativa tienen? ¿Cómo están viviendo este momento, Yair? Bueno, la verdad es que en este momento la llegada de Dina Boluarte supone cierta estabilidad al país, ¿no? Y digo cierta porque es muy relativa. ¿En qué sentido? Si bien Dina Boluarte no es precisamente el ideal político, probablemente para la situación que vive el país, sí es cierto que trae cierta calma, ¿no? De hecho, se habla de una tregua. ¿En qué sentido? Bueno, Dina Boluarte, si bien ha formado parte de Perú Libre en su momento, que es el partido con el cual llegó Pedro Castillo al poder, no es precisamente una aliada del partido del todo, ¿no? No es bien vista como una figura fuerte. Al mismo tiempo, sí es vista como una figura que puede consensuar con las demás fuerzas políticas, ¿no? Y estamos hablando precisamente de la oposición. Entonces, en ese sentido, se habla de esta tregua que podría traer. Ahora bien, Dina Boluarte ha sido siempre una estratega política. De hecho, siempre se ha creído de que ella es la figura detrás de todo el poder que tenía o concentraba Pedro Castillo, ¿no? Sin embargo, se ha mostrado un poco más dialogante ahora último. Y eso, en cierto modo, ha traído algo de paz y tranquilidad porque se creía o se hablaba ya de una crisis, digamos, sin antecedentes, ¿no? Sin precedentes en el país. Pero, por lo menos de manera temporal, va a suponer esta digamos, tregua. Quiero consultarte, Jair, cuál es el ánimo en las calles que generó en la ciudadanía propiamente dicha este proceso que se dio y que se resolvió en apenas 4 horas, la destitución, el nombramiento. Bueno, a ver, hubo 2 momentos. El primero fue cuando Pedro Castillo anuncia la disolución del Congreso. Claramente allí hubo algunas manifestaciones en contra, pero también es cierto que hubo gente que apoyaba esta disolución, porque hay un descontento por ambos lados, no solamente hacia el Ejecutivo, sino también hacia el Legislativo, ¿no? Sin embargo, inmediatamente la reacción del Congreso fue convocar este pleno de emergencia, ¿no? En el que se dio la inmediata destitución del presidente, ¿no? Como le llamamos nosotros, la vacancia presidencial por incapacidad moral. Cuando ocurre esto, entonces claramente hay una especie de pugna, porque están los aliados de Pedro Castillo que salieron a manifestarse en las calles, ¿no? A defender obviamente al entonces presidente todavía, y también estaban los que defendían al Congreso. Sin embargo, a esta hora de la tarde los ánimos se han calmado un poco, probablemente porque ya había muchos detractores del gobierno, ¿no? En este caso de Pedro Castillo. Todavía hay algunas pequeñas manifestaciones, sobre todo en el centro de Lima, la capital de Perú, pero digamos que es en menor medida. No ha habido los enfrentamientos que hemos visto en años anteriores, como por ejemplo cuando ocurrió la destitución de Martín Vizcarra en su momento, ¿no? Que estamos hablando pues del año 2020, y donde hubo esta serie de manifestaciones además, con muertos, heridos, etcétera, ¿no? En esta ocasión la verdad que la percepción es diferente. Como repito, probablemente porque Pedro Castillo se quedó sin aliados. Entonces ya no tiene esa fuerza política que inicialmente la tuvo. Claramente. Yair, Juan, gracias a los dos, ha sido un placer escucharlos. A ustedes. Gracias por la invitación. Un abrazo. Un placer, adiós.